Bueno, están ingresando los participantes ahora a la sala. Vamos a esperar un par de minutos para que todos se conecten y posterior a lo cual vamos a empezar a dar comienzo a este webinar que está marcado dentro de los eventos de FAC. Y primero quiero agradecer fundamentalmente a la Federación Argentina de Cardiología que nos permite a través de CETIFAC lograr este tipo de conexiones y nos da el soporte a los comités de las especialidades. Así que bueno, un agradecimiento especial a la gente de la Federación Argentina de Cardiología. También a la gente a la comisión directiva del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. En nombre de Paula Curtade, saludo a todos y les agradezco a todos el esfuerzo que ponen día a día para que vayamos creciendo juntos en esta especialidad. Hoy eh, me toca especialmente, yo soy el doctor Alejandro Amarilla, para los que no me conocen, soy expresidente de este comité de cardiología del ejercicio. Eh, He hecho también el curso de la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida, que hoy tenemos el gusto de contar con dos de sus miembros fundadores. Y me toca presentar este webinar que lo hacemos en conjunto con la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida y el Comité de Cardiología de Ejercicio de FAC. Eh, y un tema realmente muy interesante y muy importante que cada vez cobra más relevancia en la salud de las personas, eh, que tiene que ver con el sueño y también con el estrés. O sea, ambas cosas son parte hoy de los factores que por ahí no vemos o que no estamos atentos o que no preguntamos a veces en los consultorios y son parte del riesgo residual de muchas cardiopatías que tenemos, que vemos a diario en el consultorio. Así que me parece que es muy actual y muy interesante que podamos en el día de hoy referirnos a estos dos temas. Y particularmente este webinar tiene el aspecto de relacionar estos dos riesgos que tenemos a través del sueño y del estrés con la enfermedad cardiovascular y con la enfermedad cardiovascular en deportistas. Así que primero, yo creo que ya tenemos 55 personas conectadas, ya están en la sala, así que vamos a presentar a los que van a hablar, a los que van a disertar. En primer caso, la doctora Andrea Saldívar. Ella nos va a presentar el caso clínico, del cual vamos a empezar a conocer un poco más de un paciente que va a presentar Andrea y sobre la base de ese paciente que va, digamos, oficiar como disparador de este webinar. Eh, Andrea es médica deportóloga, ha hecho su formación en la Fundación Favaloro y también es médica de estilo de vida. Así que Andrea nos va a comenzar dando el puntapié inicial. Por otro lado, nos va a estar hablando también de el doctor Fabián. Fabián, y el doctor Cristian. Ambos son miembros de la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida. Eh, Cristian es médico geriatra y médico generalista y es miembro fundador de la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida. Y Fabián García, también otro de los miembros fundadores de la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida, y ambos son miembros del curso de posgrado de la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida y de la AMA. Así que es un placer, yo los he tenido de docentes cuando he hecho el curso y la verdad que los he disfrutado mucho. Así que hoy va a ser un placer volver a escucharlos y refrescar un poco todos estos conocimientos con relación al estrés y al sueño. También nos acompañan como panelistas en esta jornada Andrea Giusti y Luciano Lopícolo, ambos miembros del Comité de Cardiología del Ejercicio. Luciano fue presidente de nuestro comité, una excelente presidencia y es médico especialista en rehabilitación cardiovascular, así como Andrea también de La Plata, Luciano de Casilda y Andrea de La Plata.
que nos está visitando hoy, que también es médica y dirige un centro de rehabilitación cardiovascular en La Plata, muy prestigioso, así que bueno, dejamos ya los protocolos y las presentaciones y creo que con 60 personas en la sala, le pido a la doctora Andrea Saldívar. Andrea, por favor, iniciamos con la presentación. Bueno, ahí voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Muchas gracias, Ale, por la presentación. También un honor para mí estar junto con mis dos también docentes, Fabián García y Cristian Delepiane, de Medicina del Estilo de Vida. Un honor para mí presentar este webinar con ellos. Y bueno, voy a ser muy breve porque quiero darles paso a ellos para la revisión de este importante tema, como es el impacto del sueño y estrés en la salud cardiovascular de los deportistas. Y presentando el caso, yo les voy a traer un poco este caso que es un caso particular, es un paciente que vi hace muchos años, este es un paciente que actualmente tiene 70 años, pero vino a mi consulta a los 58 años. Como factor de riesgo es un paciente que es hipertenso, bajo tratamiento siempre, controlado con su hipertensión arterial. Él está medicado con valsartán 160 miligramos. Tiene un gran estrés laboral y familiar. Este es un empresario importante de acá de Córdoba, textil. Quiero aclarar que no realizó nunca terapia psicológica. Es dislipémico, tiene valores. Les comento el perfil lipídico porque después creo que esto también va a dar para que hagamos algún comentario. Este es el perfil lipídico actual de este paciente. Tiene LDL, acá me faltó la L, de 90 miligramos, HDL de 44 y triglicéridos de 95, con un colesterol no HDL de 111. Él refiere siempre, bueno, un insomnio de larga data, duerme muy entrecortado, menos de 6 horas, 4 o 5 horas, e inclusive hay veces que nos relataba en estas últimas consultas que conciliaba el sueño muy tarde y casi a la hora de tener que despertarse, ¿no? Como antecedentes familiares, su madre con cardiopatía isquémica, no presenta hábitos tóxicos, su dieta es bastante desordenada. Él, bueno, come generalmente en restaurantes, o sea, no tiene una alimentación planificada, ordenada, y últimamente con muy poca ingesta, inclusive se saltean mucho las comidas. En su examen físico es un paciente que tiene un hábito atlético, tiene un índice de masa corporal de 24. En su historial deportivo, él es un maratonista que empezó desde los 40 años. Antes hacía actividad física para estar saludable y tiene varias maratones en su haber, como aproximadamente 10 a 12 maratones, inclusive afuera del país. Y hace salidas de mountain bike de fin de semana de 80 a 100 kilómetros como recreacional, me dice siempre con sus amigos. Y bueno, les cuento un poquito desde que él comenzó a la consulta en el 2012, como les dije, a los 58 años, en un screening preparticipativo, en una evaluación de apto deportivo. Se le realiza uno de los estudios, una ergometría, es ergometría con una muy buena clase funcional de 15 METs máxima y presentan el esfuerzo duplas, ¿sí? Arritmia ventricular, ¿sí? En el esfuerzo, muy, muy frecuentes. Él, para comentarles un poco, él estaba supuestamente hasta ahí asintomático, ¿no? Es siempre en reposo y en esfuerzo, no me refería a ningún síntoma de relevancia. Y lo pongo así entre comillas porque cuando después de esta ergometría que le pedimos la perfusión miocárdica y nos dio isquemia, ¿sí? Moderada, fuimos un poquito más puntillosos y ahí él nos dijo que en la última maratón se sintió raro. Esas fueron sus palabras textuales. Raro es, por ahí dije, contame más qué significa ese raro. Y bueno, dice que los últimos kilómetros del maratón se sintió un poco con una somnolencia, con ganas de parar, que él siguió nuevamente, que terminó y con una ligera así como sensación de desvanecimiento, pero no llegó a desvanecerse. Eso fue en su última maratón.
se le colocó, o sea, se le pidió el cateterismo. Quiero aclarar que en este contexto él estuvo muy depresivo cuando recibió el informe del cateterismo. Tenía una lesión de dos vasos, pero en tándem, o sea, una lesión bastante severa de la descendente anterior y la coronaria derecha, con muy malos lechos distales, ¿sí? En su coronariografía, y un gran desarrollo de la circulación colateral. Esto lo traigo a colación porque creo que la actividad física hizo ahí un beneficio en desarrollar ese gran desarrollo de circulación colateral que tenía en el cine. Se le realizó en ese momento angioplastia porque, bueno, por sus malos lechos distales no era accesible a la cirugía. Se le colocaron 5 stents, de aproximal, media y distal, y a la derecha, medio y distal. Voy a hacer una aclaración también ahí, porque en el transcurso del cateterismo, el hemodinamista, bueno, está un poco reacio antes de realizar el estudio por los antecedentes del paciente. Él decía que por ahí era quizás un falso positivo de la perfusión miocárdica, porque era muy deportista, porque no había tenido síntomas, pero bueno, se dio que durante el procedimiento hemodinámico de hecho, se descompensó un poco, se descompensó, no llegó a la intubación, pero fue complicada la angioplastia. Y bueno, luego de eso se le recomendó, por supuesto, rehabilitación cardiovascular, el cual el paciente se niega. Se niega que yo creo que en el contexto de este golpe de que ahora era un enfermo coronario, ¿no? Y ya su actividad tenía que ser supervisada. Bueno, desde ahí, él, cuando uno le hace esta sugerencia, sigue con su médico clínico, y desde esta última intervención, que fue de 2012 hasta el 22, que lo vuelvo a ver, continuó con entrenamientos, ¿sí? De running, 3 veces por semana, ¿sí? Supervisados en un grupo de entrenamiento, siguió con sus salidas en mountain bike. Nunca más corrió maratón, pero sí carreras de 10 kilómetros. En el 2021 él tuvo un COVID que fue muy sintomático, inclusive tuvo neumonía bilateral, y cuando vuelve nuevamente a la consulta en el 2022, eh, muy depresivo, bueno, con la muerte de un familiar muy directo, su esposa, y bueno, cursando un año, ¿sí? De una enfermedad oncológica de ella, así que muy devastado. Muy cansado, mucha fatiga, mucha somnolencia diurna, con una exacerbación muy patológica de su insomnio, y inclusive con episodios de narcolepsia, que se dormía durante el día, tenía por ahí miedo de manejar, es lo que me comentaba. Y bueno, ante eso decidimos revisar su árbol coronario nuevamente, y bueno, tenía una lesión severa pre y post-stent, y se le colocó 2 stent, ¿sí? Una fracción de eyección buena tenía. Nuevamente se le indica la rehabilitación cardiovascular. No está preparado, eran sus palabras, para ingresar a ese plan de rehabilitación, y el paciente decide seguir entrenando a muy baja intensidad, no competencias, pero sí hace salidas de hasta 10 kilómetros. Ahora bien, este es el cateterismo. Yo les muestro más o menos cómo quedó. Fíjense acá, esto es la coronaria derecha, pre y post stent. Esto es cómo quedó luego de la angioplastia. Este es la coronaria izquierda, desarrollo de circulación colateral. Solamente la traigo para que se fijen que, bueno, los stent no tenía restenosis de stent de la coronaria izquierda. Estos son los últimos estudios que simplemente se los traigo para que tengan en cuenta que tiene un ecoestrés, ecografía estrés buena, que tiene una buena clase funcional. Fíjense, 17 METs llegó en el ecoestrés con un componente hemodinámico normal, una buena fracción de eyección al esfuerzo de 60, aumentando el 75%, y no evaluó isquemia en el ecoestrés. Este es el Holter, es un paciente que
estaba con arritmia ventricular, por eso se lo sugerimos, y bueno, tiene un 2% de arritmia ventricular con duplas en algunos momentos. Él estaba beta bloqueado, pero por la baja frecuencia cardíaca y por ahí por la fatiga que tenía, tuvimos que suspendérselo. Así que bueno, este es nuestro paciente y bueno, ante todo eso yo por ahí me hago algunas preguntas que seguramente en el transcurso de la revisión con Fabián y Cristian vamos a poder eh, desborrarnos un poco. Y bueno, nos hacemos esta pregunta. Creo que todos acá nos estaríamos preguntando cómo el estrés, al margen de que es un paciente con una enfermedad coronaria de alto grado, y que a pesar de estar con un tratamiento completo, ¿sí? Cómo el estrés y el insomnio crónico puede impactar en la salud a largo plazo de una persona y cómo puede influir, ¿no? El estilo de vida en la calidad de las personas, ¿sí? Y sobre todo en este caso en una persona con una enfermedad coronaria y deportista. Por ahí en los atletas ya de rendimiento, por ahí hacernos también este recordatorio que hay muy importante tener en cuenta los ritmos, los viajes, el jet lag, el cambio horario de los, sobre todo los atletas de rendimiento, ¿no? Que tienen este gran estrés precompetitivo, grandes demandas físicas y mentales en sus entrenamientos, en las competencias, mucha presión para rendir. Y también, no menor, la dieta, la suplementación y el síndrome que pueden tener algunos de obstrucción del sueño, ¿sí? SAOS. Entonces, eh, vemos esta relación de estas dos variables, cómo el estrés crónico y el insomnio puede repercutir en las enfermedades cardiovasculares y qué terapias, ¿no? A través de la medicina del estilo de vida nos ayudarían a mejorar el estrés y la calidad del sueño en estos pacientes. Simplemente para decirles a algunos atletas, para que lo tengan en contexto, que sí visibilizaron este impacto en su rendimiento. Damon Shaquille O'Neal, Serena Williams, eh, Biles, Phelps, todos ellos en algún momento tuvieron un impacto de estas variables, inclusive algunos tuvieron que suspender o parar sus entrenamientos de alto rendimiento y estamos hablando de personas que sí, que tienen herramientas, ¿no? Estamos hablando de personas de muy alto rendimiento, muy expuestas, pero asimismo ellos lo visibilizaron a ese impacto. Nosotros tenemos a nuestro paciente que está acá, un paciente de este montón compiten anualmente en las maratones y siempre me gustó este concepto de paciente atleta, ¿sí? Ante todo es un paciente ante que un deportista, un atleta con, en este caso, una enfermedad coronaria grave, y que por ahí quieren entrenar a un nivel, no de la alta competencia, pero altas intensidades, y eso por ahí, si compite, puede exigirle un riesgo, ¿no? Adicional. Así que bueno, yo hasta acá es mi presentación. Los dejo con Fabián, en este caso, perdón, con Cristian, o Alejandro, para que sigan el webinar. Bueno, gracias Andrea. La verdad que un caso muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas para comentar de la historia clínica del paciente y del riesgo residual. Dejaste picando algunas cosas y quiero, antes de pasarle la palabra a Cristian y a Fabián, comentar un par de cosas, ¿sí? Hablamos de un paciente que realmente tiene una personalidad complicada. ¿Sí? Y que además se presenta poco a la consulta, porque lo viste en dos oportunidades y bastante separadas una de otra. Eh, Fíjate vos, en la primera evaluación, realmente los síntomas no fueron muy claros de isquemia, no fueron muy claros de angina, y llegó a una angioplastia el paciente porque se encontró que realmente había una isquemia en un test de esfuerzo y yo creo que el paciente estaba compitiendo y no le pasó nunca nada porque obviamente la actividad física sabemos que tiene un impacto positivo en la angiogénesis y en el reclutamiento y eso, por eso la cifra colateral que mostraste. Pero por otro lado veo que el paciente nunca estuvo en metas
digamos, de bajar el riesgo, metas adecuadas para bajar el riesgo, sobre todo el perfil lipídico. Y ni qué hablar de los aspectos del estilo de vida. Probablemente ahí, digamos, esté una de las patitas de la progresión de la enfermedad vascular y que, como decimos siempre, la enfermedad no va a progresar donde, o sea, no se va a presentar por las lesiones fijas, sino por las otras, las chiquititas que van a crecer, se van a aumentar y que van a desarrollar nuevas obstrucciones como la que hemos visto en el segundo estudio y otra vez el paciente de vuelta con síntomas que nada son típicos, o sea que por ahí el olfato del cardiólogo que detectó eso y que, bueno, que fue a tratar. Probablemente el paciente no se trataba, hubiera seguido haciendo actividad física, quizás hubiera tenido alguna necrosis y capaz que ni se hubiera enterado, como hemos visto, gente que viene a la consulta después de unos años, después de una isquemia y tiene necrosis y nunca se enteró. Porque además la tolerancia al dolor y la molestia y demás en los deportistas sabemos que hacen sobre todo resistencia, está como el umbral distinto, digamos, ¿sí? Está como un poco más arriba. Bueno, pero creo que más allá de haber los factores de riesgo y demás, creo que el punto central, y por eso lo tenemos acá a Cristian y a Fabián, es tocar el tema del riesgo residual, pero del riesgo residual relacionado con el estrés que este hombre empresario, con una vida agitada, y probablemente por todo eso, por todo el estrés y la depresión y demás, también tenía algún trastorno de sueño probablemente, y también tenía una conducta alimentaria inadecuada. Entonces, es como que es un círculo vicioso de todo esto. Y quizás la actividad física era justamente lo que le estaba ayudando a desestresarse. Y por eso la hacía de esa manera y no la quería dejar de hacer con los amigos. Y aunque sea en baja intensidad, que entre comillas, no creo que haya hecho mucha baja intensidad, cuando uno sale en grupo en bicicleta probablemente quiere seguir la rueda de alguien y la intensidad no es tan baja. Entonces, bueno, así que dejando de lado el perfil lipídico, dejando de lado las otras cosas, este, centrémonos, Cristian, no sé, o Fabián, no sé quién va primero, Cristian, hablemos de esto, Yo del voy primero. sueño, el estrés. Dale, Cristian, adelante. Bueno, buenas noches, y mientras comparto pantalla, bueno, agradecerle a vos, Alejandro, Andrea, por la invitación y a la Federación Argentina de Cardiología. Bueno, y Ahí en está, especial también a perfecto. los oyentes que están del otro lado, este, viendo este webinar tan interesante. Bueno, la idea, el objetivo central de la charla es lo que dice ahí, de enfatizar la importancia de evaluar la salud mental en todas las consultas de la práctica clínica. Y bueno, voy a intentar justificar este enunciado de acá y voy a ir un poco de lo general, hablar un poco, que creo que es lo sustancial de la salud mental, y luego conectar con un montón de cosas realmente que, mm, que tiene este paciente y que se conectan profundamente con un poco de lo que vamos a hablar, intentar transmitir ahora. Yo creo que si les pregunto a los oyentes y a ustedes, eh, si creen que la salud mental impacta en la salud en general, acá hablamos de salud cardiovascular, pero hablemos de la salud en general, yo creo que todos diríamos que sí. Incluso hay decenas de frases de la sabiduría popular que avalan eh, esto que estamos sintiendo. Pero bueno, a pesar de eso, siempre es un tema que está un poco, no voy a decir olvidado, pero no profundamente valorado en las consultas, ¿no? La salud mental. Y a nosotros, los profesionales de la salud, que nos impacta mucho la evidencia científica, yo creo que un estudio célebre y que marcó como un hito en empezar a entender un poco todo esto con evidencia fue el estudio Interjar, que todos ustedes deben conocer, un estudio de fines de los 90, principios del 2000, que lo que evaluó este estudio y lo interesante de este estudio, o sea, había alguna evidencia de que había relación o asociación entre
salud mental y enfermedad cardiovascular, pero lo que no se sabía es si realmente esto pasaba en forma universal en otros países donde no había investigación al respecto. Entonces, el valor de este estudio, que fue un estudio caso control, o sea, tomaron pacientes que se habían infartado y pacientes que no, y les preguntaron sobre factores de riesgo, lo que mostró es que en los 52 países donde se hizo esta encuesta, incluso se hizo acá en Argentina, todos los factores de riesgo respondieron de la misma manera. Y en particular, es el tema que me toca hablar, el estrés psicosocial, valorado profundamente a través de varias categorías, tuvo consistencia muy fuerte como factor de riesgo independiente, como para causar, en este caso, una lesión coronaria que fue un infarto, ¿no? Así que ese fue uno de los primeros estudios muy fuertes que valoraron este tema. Y esto hablamos acá del estrés crónico, pero también en cuanto al estrés agudo, hoy en día que hay mucho fútbol en la televisión, este fue un estudio bastante interesante lo publicó una revista en el British Medical Journal hace muchos años, que mostró que durante el Mundial, creo que en 1998, en Inglaterra, que se probó que durante ese día y los días siguientes hubo más internaciones por enfermedad cardiovascular, más infartos y demás, o consultas a la emergencia, con lo cual el estrés agudo, inesperado o mal, que uno no lo puede procesar tanto, puede generar, eh, puede generar estrés y también se han hecho estudios por ejemplo, con las catástrofes naturales, terremotos y demás, y también en los días posteriores se mostraba que aumentaba la, la incidencia de enfermedad cardiovascular. Así que tenemos evidencia que el estrés crónico provoca, favorece la enfermedad cardiovascular y también evidencia que el estrés agudo también, cosas que lo intuimos, pero que acá lo sostiene la evidencia. Abro un poco de paréntesis y un poco algo que estamos viviendo intensamente, que son los profundos cambios que vemos, sobre todo en los últimos 60 años, y ni hablar en los últimos 5 años, no sé, en los últimos, es como se acelera todo cada vez más. Y hay dos transiciones que están sucediendo, que las voy un poco a tratar de explicar con estas esta seguidilla, que es, evidentemente, la expectativa de vida, todos lo sabemos, ha aumentado en forma sostenida en todos los países del mundo, en algunos mucho más que en otros, y aunque abro un poquito de paréntesis acá, en algunos países se está estancando e incluso bajando. Pero bueno, esos son otros temas. Y esto llevó, obviamente, si la gente vive más, hay una población más envejecida, cambió absolutamente la pirámide poblacional, ahora tiene otra forma, y esta, este aumento en la expectativa de vida tiene un costo, se sostiene a través de enfermedades crónicas. O sea, la gente vive más, pero enferma, digamos, de alguna manera, ¿no? Un poco, después lo vamos a ver, como este paciente que presentó Andrea, ¿no? Y el desafío que tenemos claramente es tratar de que ese periodo, ese aumento de la expectativa de vida, se acompañe de buena salud. Ese es el gran desafío que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades crónicas? Nosotros hemos sido, eh, sin duda, entrenados, educados para un poco ver la etapa final, o sea, ver la enfermedad. Grandes hospitales, medicina interna, pacientes con múltiples problemas. Nos interesó y nos educamos y pusimos toda la cabeza en ese tipo de patología, lo cual está muy bien. La verdad que los avances que hubo en los últimos 60 años han permitido, por ejemplo, que el señor de la presentación sobreviva ¿por qué? Porque tiene puesto dos stents, digamos. Está claro que eso lo ha ayudado a seguir viviendo. Pero bueno, nosotros nos hemos entrenado en esta última parte y también en lo que fuimos aprendiendo con el estudio Framingham y demás, en la epidemiología de el por qué llegamos ahí. Bueno, empezamos a descubrir que la hipertensión era un factor de riesgo, que el colesterol y demás. Pero a lo que
no le prestamos mucha atención, o muy poca, mejor dicho, fue a cuáles fueron las razones, las verdaderas razones de esta parte final, que son los factores de riesgo conductual. Y acá puede decir enfermedad cardiovascular, pero puede decir cáncer, puede decir demencia, puede decir prácticamente enfermedad respiratoria crónica, puede decir cualquier tipo de enfermedad, que los factores de riesgo son exactamente los mismos y algo que por suerte también está sucediendo debido a la complejidad del mundo es también considerar a los determinantes sociales y que impactan muchísimo en la salud. O sea, todos sabemos que no es lo mismo terminar el secundario que no haber completado la primaria. Impacta muchísimo en la salud ese detalle. Impacta muchísimo si uno, dónde vive, en qué condiciones nació, dónde se desarrolla, si tiene acceso a un profesional de la salud o no. Bueno, variables que hay que considerar y que por suerte están empezando a aparecer en las revistas y demás como un factor de riesgo que hay que tener en cuenta fundamentalmente como factor primordial, podemos decir. Entonces, un poco por eso surge la medicina de estilo de vida, que no es nada nuevo, no descubrimos la pólvora por, por interesarnos en esto, esto tiene miles de años en cuanto a, ya lo decía, por quien juramos cuando nos recibimos de médicos, el juramento hipocrático. O sea, esto está siempre, pero ahora como que recupera protagonismo. ¿Sí? Y nosotros, la medicina de estilo de vida tiene 6 pilares: eh, actividad física, evitar los hábitos nocivos, alimentación, lazos sociales, el sueño y el manejo del estrés. Y podríamos tomar un séptimo pilar, que es el que como un paraguas engloba todo, porque si no está este pilar, el resto se cae, que es la salud planetaria. Bueno, y yendo a la salud mental nuevamente, la OMS tiene una ambiciosa definición, o por lo menos nos pide que para tener una buena salud mental tienen que cumplirse estas 4 condiciones, pero lo importante es que, o lo que sobresale, que la ausencia o sea, puedo no estar ansioso, puedo no estar depresivo, puedo y demás, pero no alcanza para, como que hay mucho potencial, es como o sea, alguien que está bien físicamente, pero puede desarrollarse mucho más si entrenara y demás. O sea, la salud mental tiene un potencial enorme en forma positiva, que eso es un poco otro de los capítulos que aparece hoy en día. Bueno, el paso del tiempo, la enorme cantidad de información que hay, permite también que haya muchísima evidencia, hay toneladas de evidencia que tanto la parte negativa de la salud mental o sea, la gente que tiene depresión, ansiedad, estrés laboral, postraumático, pesimismo, enojo, generan mayor riesgo cardiovascular y su contracara, los factores positivos, el optimismo, el tener un propósito, el afecto positivo, el mindfulness, el bienestar psicológico, todos estos constructos también, al revés, tienen un factor protector. Todo esto, por supuesto, eh, es una evidencia que se sostiene un poco por el peso de que hay muchos estudios que sostienen lo mismo, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo evaluamos esto, porque en, está todo muy bien, pero en el consultorio no evaluamos realmente la salud mental. Entonces, hay 2 herramientas que son como abrir una puerta que permiten evaluar a los pacientes en forma relativamente rápida y después quizás si hay algo que nos llama la atención, profundizar, pero que se puede hacer con todos los pacientes. Una es el famoso PHQ-4, que son 4 preguntas: 2 valoran ansiedad, 2 valoran depresión, que el paciente rápidamente puede contestar y si tiene 3 o más por ejemplo, en la respuesta 1 y 2, que de ansiedad suma 3 o en la otra suma 3, bueno, habrá que seguir valorando un poco más en profundidad que hay una posible ansiedad o una posible depresión.
Y lo mismo con la escala de estrés percibido, que es una escala muy conocida de Cohen, bastante antigua, pero que tiene validación en español. La original tiene 14 preguntas. Después se hizo una de 10 que también tiene validez. Y después hay cuatro que andan por ahí en algún estudio, que son como las más importantes, que también, de acuerdo a, hay una escala, de acuerdo a cuánto conteste, bueno, más o menos se puede percibir que el paciente eh, se percibe como, como estresado. Y hay una vieja frase de la economía que dice, lo que no se mide no se investiga o eh, no se evalúa, digamos. Entonces, si nosotros no preguntamos esto, que a veces cuando una persona viene al consultorio por ahí, que va a un clínico, a un cardiólogo, no cree que el clínico o el cardiólogo le van a preguntar sobre la parte emocional, porque hay también una creencia de que eso solo lo puede ver los especialistas en salud mental. Entonces, se pierde un tiempo ahí. Y esto un poco creo que es una mejores maneras de explicar el estrés, los estresores que son inevitables y están por todos lados, pero yo creo que donde hay que trabajar siempre es en la columna de los recursos, que hay muchos, y siempre se puede hacer algo, por eso también es lo que creo que esta especialidad intenta es tratar de mostrar que hay muchos recursos que, por supuesto, hay que entrenarse, hay que leer, hay que estudiar y hay que tener la predisposición e interés de hacerlo, pero se puede. Hay hoy en día, por suerte, mucho para ofrecer a un paciente que está estresado. Bueno, y acá algo que me parece muy importante y viene de un artículo de una revista de cardiología, la American Heart, y que muestra que en realidad no es que el- la salud cardiovascular la tenemos que, como suele pasar, empezar a prestarle atención a los 40, a los 50, que decimos, bueno, ahora sí, vamos a empezar sino este, este punteado acá que dice que es el tiempo crítico de una buena salud cardiovascular, que son desde el embarazo y los primeros años y adolescencia y adultez temprana. De hecho, la Task Force americana, que es donde dice las recomendaciones, por ejemplo, que las mujeres tienen que hacer una mamografía a partir de los 40, 50 años, que la colonoscopía, y hay que tomar la presión. Bueno, todas esas recomendaciones que hay evidencia de que hay que hacerlas, aún sin tener ningún síntoma, recomienda, cosa que no hacemos, rastrear sistemáticamente ansiedad y depresión ya a partir de los eh, 10 años, 12 años, empezar a preguntar en forma sistemática si un niño tiene o no, porque ¿dónde está la mayor prevalencia de ansiedad y depresión? Entre los 20 y los 30 años. No es que, o sea que conectando con este paciente quizás tiene una historia de ansiedad y depresión de muchos años para atrás. Y este es otra figura que me impactó mucho de la misma revista, que fíjense cómo estos son también los pilares, que son universales, y la salud psicológica tanto eh, puesta arriba quizás como sostén, tanto la parte negativa, podemos decir, como la parte positiva, todo lo que se puede trabajar ahí, y lo social y los determinantes sociales. Todo esto es la base de lo mismo, salud cardiovascular acá, pero salud en general, salud cerebral, lo que uno quiera. Y esto es otro fuerte enunciado del American Heart, que se hace un mea culpa de que nosotros nos entrenamos mucho para tratar enfermedades, y fue lo que más nos sedujo, pero el enfoque holístico de persona, donde entra, por supuesto, la salud mental, la hemos olvidado y la tenemos que valorar. Bueno, y para terminar y conectando con el paciente de Andrea, eh, bueno, hay muchísimos disparadores infinitos. Es un paciente, podríamos decir, clásico, pero tan clásico desde todos los días. Y pensar cuánto de este hombre relativamente joven, ya tenía enfermedad coronaria importante, eh, entiendo que no fumaba, eh, y que bueno, cuánto puede haber contribuido su
en su salud mental al desarrollo de esta enfermedad. Después tiene un montón de factores que han contribuido a, a que no esté bien, a esa depresión por un evento tan estresante como la muerte o la enfermedad de su esposa. Él un poco parecería tener una tendencia al pesimismo, porque es con el cateterismo y se bajonea. Después también resalto cómo impactó el COVID en un paciente con enfermedad coronaria, tendría en ese momento 65 años, cómo impactó el COVID en un paciente con enfermedad crónica, eh, entrando ya como un adulto mayor, quizás, pero bueno, cómo le generó una neumonía bilateral. Eh, y bueno, cómo lo podríamos haber ayudado en ese momento y cómo lo podemos ayudar hoy. Entonces, creo que en esa columna de recursos, ofrecerle, eh, hoy hay mucho oferta de mindfulness, hay estudios de cómo mejorar de la psicología positiva, bueno, gratitud, de engancharse con algo que a él le genere un sentido, bueno, valorar cuáles son las cosas que él le generan sentido en su vida. Parecería que, no sé si está un poquito aislado o no, pero generar lazos sociales. Obviamente todo esto requiere una predisposición nuestra para generar una consulta de este tipo. No estamos entrenados para eso, pero bueno, es un poco el desafío. Y, y el mayor desafío es, yo el otro día estuve en una charla en la Asociación Médica Argentina y el presidente de la Asociación Médica Argentina arrancó la charla diciendo que el sistema está roto. Nuestro sistema de salud cruje por todos lados y hace agua por todos lados. Y nosotros empezamos a ver estos problemas y un montón de estos pacientes con un montón de enfermedades que cómo los vamos a ver, ¿no? Quizás no hay duda que el sistema se tiene que reinventar, tiene que buscarle la vuelta. La medicina de estilo de vida busca que haya, ofrecer una opción de que haya un profesional que vea al paciente y que maneje este tipo de, de conducta, que sea una opción más dentro del abanico de posibilidades o sea, por supuesto que estamos todos de acuerdo con las estatinas, con que se haga todos los estudios que tenga que hacer, pero ofrecer un tiempo a hablar de todo esto con bases sólidas científicas de que esto sirve realmente para, para ayudar a las personas, ¿no? Bueno, así que eh, acá creo que, bueno, acá termino y, bueno, cualquier cosa dejo ahí después mails por si hay alguna consulta, pero bueno, después seguimos en el final, seguramente. Perfecto, Cristian. Muchas Muchísimas gracias. gracias. La verdad que es muy, muy interesante. Yo creo que, como vos dejaste entrever, sin duda, eh, esta puntita del iceberg que nosotros vemos cuando vemos la enfermedad coronaria, eh, es por debajo de eso está la persona y la persona con el inicio de todas las conductas anormales que nos lleva al estrés. Así que sin duda yo creo que tuvo mucho que ver, no solo en el desarrollo de la enfermedad muchos años antes, sino también en la progresión de esta enfermedad, que lo llevó a tener más enfermedad en el futuro. Y la verdad que con el tipo de vida que llevaban, era como algo que esperábamos que pase. Bueno, muchas gracias, Cristian, y vamos a seguir con Fabián, hablando un poquito de la otra pata, de que también creemos como un factor de riesgo residual en este paciente, que tiene que ver con esos trastornos de sueño que tenía, el insomnio y todas las dificultades que se relacionan un poco con el estrés. Así que, Fabián, adelante. ¿Te parece, Andrea, si pasamos la primera? Sí, yo creo Buenísimo. que ahí va. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a hablar un poco de sueño, ¿no? Y que el sueño y que el tema este de sueño nos lleve al caso clínico. Primero quería recordarles un poco la enorme trascendencia que tiene el sueño. Sabemos que antes, no hace tanto tiempo, se pensaba que el sueño era un estado de reposo. Y hoy sabemos que el sueño no es un estado de reposo,
sino que es un estado diferente del cerebro, uno de los posibles estados de la conciencia, diferente de la anestesia, diferente del coma, diferente de la vigilia. Y a su vez tenemos dos tipos de sueño, un sueño coordinado, más o menos 6 horas y media por día, y un sueño no coordinado en el cual el electroencefalograma es muy semejante al electroencefalograma de vigilia y que es el sueño REM. Sabemos que el sueño es tan importante que habremos pasado 1/3 de nuestras vidas soñando, si es que no nos deprivamos del sueño. Pasamos la próxima, Andrea. Bueno, y ahí llegamos a los animalitos. Pero lo más trascendente, lo más importante de todo, a pesar de que no sepamos demasiado bien qué hace el sueño, es que el sueño tiene que ser algo tremendamente importante, porque todas las especies conocidas, todos los animales e incluso los invertebrados duermen de una u otra manera o entran en algún estado de quiescencia. Esto en armonía con los ciclos de nuestro planeta. Y muchas veces los animales corren un enorme riesgo al dormir, como los monos que al dormir se caen del árbol, ¿sí? O como los que se exponen a ser atacados por predadores, etcétera, etcétera. Pasemos la próxima. Hay animales que tienen que hacer un esfuerzo de adaptación enorme para poder dormir. Por ejemplo, las aves migratorias, que por ahí van a volar durante varios días en forma sostenida, agotando todas sus reservas calóricas, ¿cómo van a hacer para dormir volando? Bueno, se investigó esto poniéndole, por increíble que parezca, unos detectores electroencefalográficos a pájaros como estos, y se vio que los tipos lo que hacen son pequeños, planean y hacen pequeños episodios de sueño REM. Y fíjense los cetáceos, como estos delfines que tienen a la derecha, lo que hacen es una adaptación increíble, que es dormir con la mitad del cerebro, ¿sí? Es lo que se llama sueño unihemisférico. Es decir, el delfín duerme con la mitad izquierda del cerebro por un rato y la mitad derecha del cerebro pilotea y lo saca a la superficie para respirar, no pueden estar más de 8 o 10 minutos bajo el agua, y después se invierten los hemisferios que duermen y el hemisferio de controla. Quiere decir que el dormir tiene que ser algo extremadamente trascendente para que los animales nos hayamos adaptado de una u otra manera a dormir en cualquiera sean las circunstancias en las que nos encontremos. Alguna singularidad del sueño de nosotros, los seres humanos, somos casi el único mamífero que duerme en un solo bloque por el día, ¿sí? Aunque vamos a ver después que la siesta es un excelente remedio y una excelente droga. Pero somos el único bicho que puede dormir un solo periodo por día. La absoluta mayoría de los animales va a dormir más de un periodo por día, como sabe cualquiera que tenga un perro o un gato. Pasamos la próxima, Andrea. Muy bien. Además, tenemos que saber, al acercarnos al tema sueño, que tenemos un reloj interior que va a marcar nuestro ritmo circadiano, pero que ese reloj no está sincronizado entre todas las personas, sino que existen personas que son tendencialmente alondras, esto es decir, que naturalmente, biológicamente y casi imposiblemente de cambiar, se van a despertar temprano, van a estar muy activas a la mañana y a las 7, 8 de la tarde van a estar cansadas y ya no les pidas que hagan nada porque lo van a hacer mal. Contrario sensu, existen personas que hasta las 10 de la mañana no funcionan, recién a las 12 empiezan a activarse y a la noche están para toda la marcha que uno quiera y es cuando son más creativos y demás. Más o menos 1/3 de la población es alondra, 1/3 de la población es búho y 1/3 de la población estamos ahí entre medio. Esto no se puede cambiar. Y uno de los grandes problemas que vemos y que suele confundirse con insomnio es que hay personas que están durmiendo fuera de sus ciclos. Pasamos la próxima, Andrea. ¿Cuáles son los efectos de dormir menos de lo que necesitamos dormir? Que va a ser invariablemente entre 7 y 9 horas mínimo. Bueno, lo primero es un estado que lo podemos definir con una palabra que es muy interesante para aquellos a quienes nos interesa el funcionamiento del cerebro, que es la hipofrontalidad. Es decir, nuestro lóbulo frontal va a funcionar mal toda vez que durmamos menos de 7 horas. Es decir, vamos a tener mucha rigidez al pensar,
Fíjense en el siguiente dato semiológico interesantísimo. Dejamos de tener sentido del humor. Cuando una persona tiene buen sentido del humor, en general ha dormido bien. Contrario sensu, si una persona está chinchuda, no responde a las bromas, etcétera, esa persona en general tiene un déficit de sueño. Las personas que han dormido mal toman más riesgos, al igual que los adolescentes. Ustedes recuerdan que nuestro lóbulo frontal recién termina de madurar a los 25 o 30 años. Este es el motivo por el cual los adolescentes, a pesar de manejar muy bien, chocan más y van a tomar muchos riesgos. Cuando dormimos mal, nos volvemos un poco adolescentes. Tenemos un pobre juicio, se reduce nuestra inteligencia emocional y reduce nuestro manejo de nuestras propias emociones. Y además nos distraemos con más facilidad. Todo esto, imagínense, para un deportista como un escalador o alguien que está haciendo una actividad donde la precisión es fundamental, ya esto le va a ir jugando en contra. Pero esto nos juega en contra a todos. Pasemos a la próxima. Ahora, hay un dato antes de analizar esta que es crucial, que es que cuando dormimos poco, y por favor recuerden esto, cuando dormimos poco, nos sentimos mal, tenemos mal sentido del humor, estamos chinchudos, nos equivocamos en nuestros juicios, cometemos errores, pero no se nos ocurre de ninguna manera que todos estos problemas son porque dormimos mal. Es decir, no somos conscientes de que dormimos mal, salvo que sea una cosa grosera, y no somos conscientes de que nuestras malas decisiones y mal pensamiento y rigidez emocional y racional se deben a que dormimos mal. Y esto es un gran problema, porque el paciente no va a consultar por eso. En el deportista, puntualmente, se ve que durmiendo menos de 7 horas van disminuyendo todas las facultades, va disminuyendo la velocidad de carrera, va disminuyendo la exactitud de los disparos, de los encestamientos en el básquetbol, de la velocidad de natación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de esta diapo es que si uno depriva a un deportista de un número de horas, pongamos 3 horas de sueño, y lo dejamos dormir nada más que 4 o 5 horas, o contrario sensu, lo vamos haciendo dormir nada más que 1 hora menos durante varios días, el efecto es exactamente el mismo. Entonces, un deportista que viene durmiendo 6 horas y media o 6 horas porque está viajando, porque está celebrando con los amigos, porque es joven y quiere salir un poco a festejar, etcétera, etcétera, va a perder su performance tanto como aquel que no durmió anoche y es consciente de que no durmió anoche porque tuvo un gran problema. El primero, no va a ser consciente de esto y va a querer entrenar más y demás. Pasemos la próxima. Muy bien. Y para ejemplificarles esto, vamos a girar un poquito el reloj del tiempo al año 2000, cuando Boca Juniors le gana al Real Madrid en Japón. Ahí están los jugadores, fíjense cómo está volando ahí Martín Palermo, cómo está Bianchi ahí, que fue Dios por un tiempo, etcétera, etcétera. Y Boca le ganó al Real Madrid, pero hay un jugador que no está en esa foto, y pasame la próxima. El jugador que no está en la foto es un médico que se llama Daniel Cardinali. Daniel Cardinali se dedicó toda la vida al estudio del sueño y fundamentalmente a la melatonina. Para él la melatonina es poco menos que la hormona de la vida, ¿no? Y él siempre te cuenta que hasta las bacterias fabrican melatonina. ¿Por qué? Porque la melatonina no es la hormona del sueño, sino que es la hormona de la noche. Es la hormona que le dice al cerebro que es de noche, pero que es absolutamente fundamental y que además tiene mucho que ver con los procesos de envejecimiento que cada vez se están estudiando más. Lo que hizo Daniel Cardinali, a diferencia del equipo del Real Madrid, fue todo un programa con los jugadores de Boca Juniors que los adaptó, dándoles grandes dosis de melatonina antes de su partida desde Buenos Aires al, al timing que iban a tener en Japón. ¿Sí? Y él te lo dice personalmente que se siente protagonista de este triunfo de Boca Juniors. Pasamos la próxima. Tan importante fue esto que a partir de entonces todos los grandes deportistas empezaron a contratar coaches de sueño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Cristiano Ronaldo te va a contar que duerme entre 10 y 12 horas por día. Esto no quiere decir que se pase 10 horas en la cama a la noche,
pero sí que hace siestas programadas. ¿Sí? Y ahí existe también una recomendación de hacer siestas antes de las 3 de la tarde. Cristiano Ronaldo lo contrata a Nick Littlehales, que es un coach deportivo, y la gran intervención que hizo este coach fue hacerlo dormir más. Roger Federer se ufana de que duerme 12 horas por día. No está 12 horas a la noche en la cama, está 9 horas en la cama y después hace 2 o 3 siestas durante todo el día. ¿Sí? O sea, todos los grandes deportistas hoy están durmiendo más como medida fundamental. Y el experto mundial en sueño, Matthew Walker, dice que el sueño es la mejor droga que podés tomar y además no aparece en el doping. Y realmente ocurre que si tenés una carrera, lo mejor que podés hacer antes de la carrera es hacer una siesta. Y un detalle muy importante para aquellos a quienes les gusta el deporte es que el sueño después del ejercicio permite que se capitalicen los beneficios de ese ejercicio y que se produzca una restauración y que el músculo pueda crecer. Si el deportista no duerme después del ejercicio, no capitaliza ese beneficio, de tal manera que si uno entrena mucho, gana una competencia o gana o tiene un triunfo y qué sé yo, y después se lo va a festejar y después duerme 4 horas y demás, no se capitaliza en términos de desarrollo muscular, etcétera, etcétera, ese beneficio. Es importantísimo dormir antes de entrenar, dormir antes de competir sobre todo y dormir después. Y esto mismo, gente, lo podemos decir respecto del estudio. Lo mejor que puedes hacer si tenés que dar un examen es dormir un rato. Dormir antes de estudiar mejora el rendimiento del estudio y dormir antes de dar el examen hace que tengas muchas más chances de aprobar el examen. Pasamos la próxima, Andrea. Muy bien. Sin embargo, la profesión médica está intoxicada con la filosofía contraria. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que dormir era descansar y que descansar era malo, que era un signo de poca vitalidad y de poca energía. Ahí en la foto lo tienen a William Halsted. Es cirujano archifamoso, finales del siglo XIX, Estados Unidos. Es el inventor de la operación de Halsted, aquella en que te resecaban para el cáncer de mama, la mama y el pectoral mayor y el pectoral menor. William Halsted es famoso y nos interesa a nosotros y tiene vigencia hoy por hoy en nuestra cotidianeidad porque es el fundador del sistema de residencias médicas. Ahora, William Halsted era cocainómano, entonces se podía pasar a veces un día entero trabajando. Y él quería que sus residentes hicieran lo mismo. Y a partir de este paradigma, las residencias tienen esta cuestión de la resistencia, que hoy por hoy estamos tratando de desarmar porque sabemos que es absolutamente contrario a la buena práctica médica, que cuanto más horas hemos estado sin dormir, no vamos a tener más entrenamiento, sino que vamos a cometer más errores médicos. Pasamos la próxima. ¿Cuánto sueño necesitamos? Mínimo 7 a 9 horas los adultos, los adolescentes 9 a 10 horas, así que a los adolescentes hay que dejarlos dormir más tiempo. Y sepan bien que los adolescentes son todos un poco búhos, es decir, tienen que irse a dormir más tarde que nosotros y tienen que despertarse más tarde. Así que no digamos que son unos vagos porque hasta las 10 de la mañana no se despiertan. Y en lo posible mandemos a nuestros hijos al turno tarde del colegio. Los atletas, sobre todo cuando tienen más de 2 horas de entrenamiento, necesitan más horas de sueño. Y hoy el mayor lujo que se puede dar un atleta, o casi les diría la mayor parte de las personas, es poder dormir el tiempo que necesitamos. Los adultos mayores, ojo con esto, los ancianos, duermen menos, pero no necesitan menos, necesitan entre 7 y 8 horas. Es posible que por ahí alguno con 6 horas y media se las arregle. Hay una mano levantada. A ver, la podemos ver. A ver si la puedo leer así. Chatear. Perdón, ¿eh? Bueno, ahí hay un Como mano comentario levantada, no veo comentario. No, no. respecto de Román Riquelme. Sin Vamos a duda. seguir de largo. Y confieso que yo no vi este partido. Pasamos la próxima, Andrea. Dale. Muy bien. A pesar de esto, a pesar de que el sueño es
les diría, la droga más importante que tenemos para mejorar el estudio y el rendimiento académico y el rendimiento deportivo. 6 de cada 10 chicos que van al colegio no obtienen suficiente sueño. Hacemos que nuestros adolescentes, nuestros hijos se levanten temprano, cuando es el momento en que más sueño REM tenemos, que es el más importante, mente comprometido con la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Este es una verdadera crisis de sueño. Pasamos la próxima. Muy bien. Y ahora yendo a los que nos concierne un poquitito más en el consultorio, la, la falta de sueño es un factor de riesgo para todas las enfermedades que vemos todos los días en el consultorio, pero nunca un paciente nos va a decir estoy durmiendo poco. Tenemos que ir a buscarlo esto, ¿sí? O sea, dormir menos aumenta 2.10 veces el riesgo de padecer hipertensión arterial para la misma edad y controlado para los mismos factores de riesgo, sobrepeso, etcétera, etcétera. Dieta. Pasamos la próxima. Sueño y diabetes. Diferentes trastornos del sueño aumentan el riesgo de diabetes entre 1.28 y 2.4 en estudios prospectivos de buena calidad. Pasamos la próxima. No quiero aburrirlos con esto. Insomnio crónico. Las personas con insomnio crónico presentan, respecto de los que no tienen insomnios, casi más del doble de veces de cardiopatías, el 2 veces más por lo menos de hipertensión arterial, casi 3 veces de enfermedades neurológicas, respiratorias, urinarias, dolor crónico. Este es un mundo apasionante. La mayor parte de las personas que padecen dolor crónico, que cada vez son más, padecen de insomnio asociado y muchas veces el tratamiento del insomnio mejora el dolor crónico sustancialmente y los problemas gastrointestinales que inundan los consultorios clínicos y gastroenterológicos. Pasamos la próxima. Sueño y efectos cardiovasculares, nuevamente, no quiero aburrirlos con esto. ¿Y es un problema común esto del insomnio y demás? Sí, casi la mitad de los americanos admite haberse sentido somnolentos entre 3 y 7 días por semana. El 35% de los adultos en Estados Unidos duermen menos de 7 horas al día. Las familias monoparentales, el 42% duerme menos de 7 horas por día. De los adultos que trabajamos, el 32% menos de 6 horas por día, etcétera. Y fíjense que entre el 10 y 30% de los adultos padecemos de insomnio crónico. Pasemos la próxima, Andrea, no quiero aburrir con esto. Y acá algunos tips de cómo indagar. ¿Por qué no hay análisis para detectar la falta de sueño? Y por favor, no confundamos falta de sueño con insomnio. Falta de sueño es una condición que puede tener con que por ahí no estamos suficientes horas en la cama, tiene que ver con el jet lag o tiene que ver con el jet lag social o laboral. Y el insomnio es una enfermedad del sueño. Primero, ¿el paciente se siente con somnolencia diurna? ¿O tiene falta de concentración? ¿O falta de energía? ¿O está fatigado? ¿O está irritable? Sospechen que le falta sueño. Fíjense que son las consultas de todos los días. Falta de energía para mí es la consulta más común. Pedirle al paciente un diario de sueño. Y para ello, ojo con el siguiente problema. Pregúntenle bien a qué hora se acuesta y también a qué hora se duerme. Porque hay personas que se van a acostar temprano, pero se duermen 2 horas más tarde. Pregúntenle a qué hora se despierta, pero también pregúntenle a qué hora se levanta de la cama, pero más importantemente, a qué hora se despierta, porque por ahí se despertó y estuvo 1 hora en la cama. Pregúntenle al paciente si ronca, 20% de la población, y el 25% de esos va a tener apnea del sueño. Y la pregunta que más me gusta es cómo se siente al despertarse, si se siente refrescado, si se siente con energía. El paciente que se despierta y siente que quisiera quedarse en la cama ha tenido mala calidad o mala cantidad de sueño. Y una pregunta muy interesante es si en los días libres o en las vacaciones duerme más, como hacemos casi todos, pero si hay una diferencia de más de 1 hora. Si hay una diferencia de más de 1 hora, en general ese paciente es un deprivado crónico de sueño. Otra pregunta que es interesante es si necesita un despertador para despertarse. Si lo necesita, pónganle la firma que está deprivado de sueño, porque nuestro cerebro sabe muy bien cuándo tiene que despertarse. Pasamos la próxima.
Dos palabritas de los temas que conciernen al tratamiento, nos excede muchísimo esto a esta charla. Primero, hablarle al paciente de higiene del sueño. Hoy la saben por todos lados y si no, en alguna charla la podemos hablar con todo detalle. Un detalle muy importante, tomarse el tiempo de saber, de indagar qué biotipo, qué cronotipo, mejor dicho, tiene el paciente. ¿Es un búho o es una alondra? Y proponerle ajustar su rutina de vida a su cronobiotipo. ¿Sí? Si es un búho, el paciente se despierta muy temprano en la mañana porque le tocó el turno mañana y va a estar cansado todo el día. Y el paciente no tiene un problema de insomnio, tiene un problema de ajuste. Si el paciente tiene realmente insomnio, se va a la cama y no se puede dormir, ese paciente, antes de darle un remedio, propónganle terapia cognitiva del sueño. Funciona muy bien. Y por último, existen medicaciones en las cuales tenemos que tratar de evitar las benzodiazepinas y las drogas Z, como el Solpidem o Sopiclona, que todos ustedes conocen, y sobre todo las benzodiazepinas, más que buenos hipnóticos, son buenos ansiolíticos. El paciente no se duerme por el Alplax o alprazolam, perdón. Se duerme porque le calmó la ansiedad y entonces se puede dormir. Pasamos la próxima, Andrea. Muy bien. Bueno, acá se superpuso un poco la diapo, pero bueno, quería contarles que el sueño es uno de los pilares de la medicina de vida, que es una de las, que es, yo creo, la oferta que le podemos hacer a esta gran masa de población que hoy tenemos, que está envejeciendo, que tiene hoy una expectativa de vida de 78, de 80 años, ¿sí? Y que por lo tanto invariablemente va a tener enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica va a arruinar, como decía Cristian, esa ganancia de vida que hemos obtenido a lo largo del siglo XX. Pasamos la próxima y creo que estamos cerrando acá. Bueno, muchas gracias por su atención y abierto a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, Fabián. La verdad que realmente muy interesante. Buenísimo. Decía que es una de las cosas que nos perdemos de por ahí preguntar porque realmente no lo tenemos en cuenta. Así que me pareció muy interesante tocar el tema del sueño. Y hace muy poquito, el American Heart, creo que fue en el 2018, lo incorporó al sueño como uno de los 8 esenciales para la salud. Así que realmente fíjese que desde el American Heart le están tomando en cuenta esto y obviamente está pasando mucho tiempo hasta que nosotros lo trasladamos al consultorio. Así que bueno, creo que particularmente yendo al paciente, tenemos el aspecto de la enfermedad emocional, llamémosla así, su estrés, su ansiedad, su depresión, el trastorno del sueño y, como bien dijo Fabián, eh, el ansiolítico por excelencia que él tenía y el antidepresivo por excelencia que tiene, es la actividad física. Y creo que es una de las cosas que muchos pacientes, digamos, usan otro tipo entre comillas, drogas ansiolíticas habituales como el alcohol, como el cigarrillo, como algún ansiolítico farmacológico o como la comida. Así que bueno, muchas veces, eh, por el otro lado, a pesar de la personalidad, a pesar de los factores de riesgo y a pesar de la enfermedad coronaria, creo que el ser una persona que hace actividad física, y hoy Alejandro Vilche decía, es un deportista o es un enfermo que hace actividad física, y bueno, ahí tenemos entre comillas, una línea muy delgada, ¿no? Que realmente él entrenaba, él hacía actividad física, entre comillas, competitiva, porque iba a maratones y probablemente de alta intensidad para él, no de alto rendimiento, y entrenaba quizás hasta como un deportista, pero era un amateur que dormía poco, se alimentaba mal y tenía mucho estrés. ¿Quería hacer un comentario, André? Sí, hola, buenas noches. Excelente presentación, muy interesante el paciente y muy enriquecedoras los aportes de tanto de Cristian como de Fabián. Muchísimas gracias. Yo quería comentar que me parece lo interesante de este paciente es que nunca asumió que tenía una enfermedad coronaria, ¿no? Que es una enfermedad crónica y que como tal puede progresar. Me parece que el problema principal de este paciente es no haber asumido
su enfermedad. Y eso impidió que pueda adoptar las herramientas que le dio Andrea, o su cardióloga, las herramientas para su tratamiento como la rehabilitación cardiovascular. Al no asumir su enfermedad, no tomó las herramientas necesarias para tratar su enfermedad. Eso hizo que no tuviera el control de los factores de riesgo, además de no participar de un programa de rehabilitación que hubiera permitido que hiciera un ejercicio supervisado, progresivo, programado, lo hubiera ayudado a controlar sus factores de riesgo y lo hubiera ayudado a tener sus controles cardiológicos periódicos que este paciente no tuvo en todos esos años. Todo eso hizo que su enfermedad coronaria progresara. Un enfermo coronario grave que no asumió su enfermedad. Me parece que el problema de este paciente está en su esfera psicológica, fundamentalmente, y el tratamiento me parece que iría más que nada ahí, eh, porque eso fundamentalmente fue lo que lo enfermó. Así Bueno, que, totalmente de acuerdo, Andrea. Yo creo que sí, que sin duda su propia personalidad exacto. claramente y el no tratamiento, entre comillas, o no diagnóstico de ese aspecto emocional que hizo que realmente él rechazara inclusive estudios que se le pidieron, que rechazara el ingreso a rehabilitación y que no hiciera una prevención secundaria adecuada. ¿Sí? Sin duda en un programa de rehabilitación, si adhería al programa, él probablemente hubiera aprendido las herramientas para evitar llegar a esto. Pero bueno, a veces inclusive en la rehabilitación creo que se nos escapa un poco a veces también el tema del aspecto del sueño. Sí, Y otro aspecto muy importante para resaltar es que también a veces se nos escapa el tema de cuándo derivar a un psicólogo o a un psiquiatra para tratar a estos pacientes y cómo fundamentalmente convencerlos para que ellos vayan a hacer una consulta con un especialista en este tema. Así que muchísimas gracias, André. Luciano, ¿algún comentario, por favor? ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones por las presentaciones realmente muy interesantes. Creo que como reflexión global tenemos que cambiar el enfoque del paciente desde el punto de vista como médico. A veces uno se da cuenta a través del surgimiento de este tipo de manejo, de este tipo de enfoque, es que es más lo que no sabe que lo que sí sabe, a pesar de a veces estar capacitándose en congresos y leyendo trabajos científicos. Cuando uno pone el foco solamente en el LDL o pone el foco solamente en una de las variables de la cifra de presión arterial y no tiene un contexto global de lo que es el paciente. Creo que el enfoque integral de todas las variables es importante y tenemos mucho para aprender. Es mucho lo que no sabemos y tenemos mucho para aprender si queremos tener éxitos con nuestros pacientes. También importante, muy interesante todo lo relacionado al sueño. Y Fabián, quería preguntarte con respecto al enfoque en el sueño, porque el paciente también está en un medio ambiente. ¿Qué pasa con la contaminación ambiental y con el ruido ambiente? He leído algunos trabajos que hablan del ruido ambiente y cómo el ruido ambiente puede impactar en la salud cardiovascular y lo hace a través principalmente de los trastornos del sueño, por el ruido del tránsito, de acuerdo a la zona donde uno viva, y también a lo que te pasaba a vos, Fabián, el ruido de fondo, cómo ese ruido de fondo genera ese ruido que quizá parece imperceptible, pero que genera cierto grado de estrés y a veces eso de manera crónica puede traer problemas, impacto cardiovascular. 100%, Luciano, tenés toda la razón del mundo. En general se valoriza más la contaminación lumínica, el hecho de que haya luz por todos lados. Por ejemplo, ahora nosotros estamos rodeados de luces y ya es de noche ahí afuera, ¿no es cierto? Esto ya está contradiciendo a lo que nuestro núcleo supraquiasmático y nuestros relojes interiores, incluyendo los múltiples relojes. Ustedes saben que casi todas las células tienen relojes, muy particularmente nuestro hígado, que ya está empezando a producir glucosa para pasar una noche de ayunos, porque no vamos a poder atrapar ningún animal ahora que es de noche, no vamos a poder encontrar comida, y sin embargo nosotros vamos a comer ahora, con lo cual vamos a estar subiendo nuestra glucosa y propendiendo a la diabetes
porque estamos contradiciendo esto. La contaminación sonora es otra contaminación más, por supuesto, pero el ser humano hoy está en una contradicción, como siempre lo ha estado, entre los beneficios de la contaminación lumínica, porque por ahí con esta luz yo voy a leer un libro hermoso o charlar contigo, y por otra parte me estoy exponiendo a esto. Gracias a Dios el ser humano es un bicho muy plástico y que siempre puede crecer y desarrollarse. Hay una palabra muy interesante que poca gente conoce que se llama neotenia, que es el hecho de que los seres humanos no estamos completos, de que la estrategia de los seres humanos, del Homo sapiens y de muchos homínidos, es no estar completos al momento de nacer y no estar completos a lo largo de la vida, sino estar siempre abiertos a desarrollarnos y a crear cosas nuevas. Y esto es lo que nos permite sobrevivir y superar a tantos otros animales. En cambio, un tigre, un perro, lo que vos quieras, una vez que llegó al año, va a ser siempre lo mismo. Puede ser bien o mal, pero va a ser siempre lo mismo. Nosotros no. Nosotros estamos abiertos a cambiar todo el tiempo. Así que tenemos que bancarnos cosas malas. Muy Muchas Fabi, interesante. gracias. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Andrea, con gusto. ¿Sabes que leí en un artículo de Sueño Último que tanto la privación de menos de 6 horas como la prolongación de más de 9 horas era riesgoso a nivel cardiovascular? Por ahí en tu Sí. presentación dijiste que las 12 horas, ¿eso es a nivel del deporte específicamente o...? Mira, la prolongación del sueño como enfermedad es una rareza médica. La mayor parte de las personas que consultan por sueño prolongado son adolescentes que los trae la madre porque quiere que se despierten temprano. Y lo mejor que puede hacer el médico es decirle, dejen a dormir en paz, porque lo que necesita es dormir. Existe una enfermedad que se llama insomnio familiar, no sé, habrá 20 o 100 familias en el mundo, es una enfermedad letal, neurodegenerativa, no tiene nada que ver con esto. En general, si una persona te dice que duerme mucho, en general tómalo como un síntoma de depresión y no de una enfermedad del sueño. El exceso de sueño, de sleep, no de dream, es realmente una rareza médica. Bien, gracias. Y probablemente, André, quizás el riesgo cardiovascular elevado, a veces eso pasa muy frecuente cuando son, digamos, encuestas generales. Se sigue los pacientes en una encuesta general o se toman datos de pacientes que, por ejemplo, comen carne y no especifican si están comiendo, por ejemplo, qué sé yo, embutidos o una carne de un animal que lleva pasto. O sea, está todo metido en la misma bolsa. Y cuando dicen duerme Sí, sí. mucho, no especifican si esta persona está depresiva o si esa persona por eso duerme más o no. Entonces, la variable que toman es dormir mucho y dormir mucho puede significar estar depresivo también. Entonces, por ahí puede ser que tenga que ver con eso. Sí, Un, sí, sí. Perdón, muy Fabián, probablemente es, como dice Alejandro, una variable confundida, ya sea con depresión o con bajo estado funcional y estar mucho tiempo en la cama, más que dormir mucho. totalmente. Te quería preguntar, Fabián, Sí. sobre la siesta. A ver, decinos algo de la siesta porque realmente hay yo he leído algunos trabajos que tomar pequeños periodos de siesta, fíjate vos, entre 15 y 20 minutos, pueden ser muy beneficiosos en cuanto a la atención, fundamentalmente, al estudio y demás. Acá en la zona norte del país se acostumbra a dormir mucho la siesta porque las temperaturas a esa hora son bastante altas, sobre todo en verano, y la gente, en general, los comercios cierran a la siesta, la mayoría de los comercios cierran a la siesta, la gente no va, los médicos toman un descanso a la siesta, no van al consultorio, así que bueno, se acostumbra a dormir mucho la siesta y creo que es una cuestión de temperatura, pero comentanos algo si la siesta, digamos, tiene Ciento, beneficios o no. 100%. La siesta es un remedio buenísimo. No hay ningún remedio que tenga la efectividad de una siesta. Y además es un muy buen remedio, es extraordinario. Tiene un efecto adverso, que es en el paciente con insomnio. Paciente con insomnio, para que quede claro, no es el que durmió poco. El que durmió poco por ahí llegó tarde a casa. El paciente con insomnio es el señor que se metió en la cama
y que estuvo 2 horas dando vueltas y no se pudo dormir. ¿Sí? O que se despertó y después estuvo 2 horas y esto lo llevó a dormir menos horas. Eso es insomnio. Insomnio es pasarlo mal en la cama tratando de dormir. A ese paciente, una siesta lo perjudica, porque lo que uno quiere hacer en ese paciente es aumentar la presión de sueño. Es decir, que cuando llegue la noche, el paciente se esté cayendo de sueño para que se duerma. En todo otro caso, la siesta es una droga fantástica. Hay que tener cuidado de que la siesta no sea demasiado prolongada, porque si no empieza a robar presión de sueño, es decir, nunca más de 90 minutos. La siesta ideal es de más o menos 30 minutos. Hay alguna literatura que sugiere que conviene hacer las siestas antes de las 3 de la tarde. Dicho, pero esto hay que ajustarlo mucho al uso horario donde te encontrás, de qué horario de la mañana estamos hablando, etcétera, etcétera. Pero de vuelta, esta cuestión de hacer la siesta no demasiado tarde tiene que ver con no robarle horas al sueño nocturno y se aplica a aquel que duerme mal. Pero, por ejemplo, muchos pacientes que tienen pocas horas de sueño o que tienen problemas laborales porque su turno o porque son búhos y se tuvieron que levantar temprano, este es un clásico, el pibe que es medio búho y lo hacen levantar a las 6 de la mañana y le está yendo mal en el colegio, la mejor terapéutica que le podés dar, aparte de un profesor, es una siesta. Que cuando llegue a casa se haga una siestita, media horita, y los pibes se recuperan. ¿Sí? Y por supuesto, antes de un ejercicio físico, antes de una competencia, es un enhancer, es un motivador, es un reforzador extraordinariamente poderoso. No hay estimulante que lo supere. La siesta es muy, muy buena herramienta. Usarla con cuidado porque como todas las cosas tiene efecto adverso. Perfecto, buenísimo, muy claro, Fabián. No sé si tiene alguna otra pregunta la gente del panel o alguien del público que quiera preguntar algo a los expertos. Por acá dicen que hay un comentario que dice la doctora Natalia Pereira. Dice, muchas gracias por las charlas, soy médica neuróloga acreditada en medicina del sueño y me parece súper importante incluir en el consultorio el tema del sueño y la salud mental. Están relacionados. Hacer énfasis en mejorar el sueño en niños y adolescentes es una batalla a dar porque seguramente vamos a tener en el futuro muchos problemas de salud a causa de esto. Totalmente de acuerdo, Natalia. Me parece que ese es justamente el objetivo de este webinar y la verdad que, como dijo Luciano, tenemos mucho, mucho para aprender. Yo quería preguntarle algo a Cristian, que lo tenemos ahí, no quiero que desperdiciarlo, tenemos mucho para hablar. ¿Cómo sugieren, y Fabián también, y cómo sugieren ustedes o cómo la medicina de estilo de vida nos enseña de alguna manera a indagar o a darnos cuenta de que el paciente necesita una interconsulta con un especialista en salud mental? ¿Sí? ¿Cómo les parece que sería la mejor herramienta? ¿Qué preguntar o qué reconocer en el consultorio para todos los cardiólogos que están mirando? ¿En qué momento, cómo, de qué manera darse cuenta de que este paciente tiene que realmente eh, necesita mucho más que un consejo nuestro, sino ir a una consulta, digamos, de un psiquiatra? Bueno, yo creo que entra un poco el- la ciencia y el arte, ¿no? Depende, nosotros cuando tenemos un paciente que sospechamos, como vimos, que nos abre una puerta de que puede haber algún tema de salud mental, tenemos que definir la gravedad o qué categoría lo ubicamos, ¿no? Eh, es esencial saber derivar un paciente cuando lo merece, asimismo como es esencial poder discernir qué paciente nosotros podemos ayudar sin necesidad em, de rápidamente decir, bueno, tenés que ver un psicólogo y nunca va a encontrar un turno con un psicólogo. Digamos, hay una base de consejería y de intervenciones también bueno, hay que practicarlas y estudiarlas. Y yo creo que el tiempo te va a decir un poco si hay que derivarlo o no, y la valoración, o sea, la gravedad, si es una depresión leve, si es una depresión moderada, si es una depresión grave. Bueno, hay distintas
herramientas de cuestionarios y que uno puede hacer para darse cuenta de que necesita complementar con, con un especialista, de la misma manera que uno puede tener una base de un enfoque nutricional y saber que también puede complementar con... Esto es multidisciplinario, son pacientes complejos, las personas somos muy complejas, con lo cual es útil tener un equipo, armar un equipo, una red de personas que uno dice, bueno, por ahí me gustaría que te vea fulano de tal, a ver qué opinión tiene, y bueno, pero lo veo muy mezclado de arte y ciencia, ¿no? Valorar, hay herramientas, toneladas de herramientas para valorar eso, y, y uno también puede discernir y decir, no, a este paciente lo puedo ayudar a través de aprender estilos de comunicación, llámese entrevista motivacional, que nos van a abrir un montón siempre se están abriendo puertas que van a decir, bueno, sí, por ahí acá vamos bien, o no, acá vamos a necesitar una ayuda de alguien para que nos dé una mano. Por esto es multidisciplinario y somos como un eslabón más en la cadena de profesionales que vemos a un paciente, ¿no? Hoy en día, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, muy bien, yo coincido. Quizás algún cuestionario, quizás nos damos cuenta fácil, pero a veces no es tan fácil darse cuenta de este paciente. Creo que era claramente un paciente, como lo dijo Fabián, un paciente que de alguna manera se resistía a la ayuda, de alguna forma, digamos, ¿sí? Y trataba de manejarlo todo él solo, de alguna forma, con la herramienta que había conseguido, que es la actividad física. Pero bueno, por ahí tenemos algunos pacientes que vienen a la consulta y vienen refiriendo cosas que investigamos y decimos, bueno, vos cardiológico no tenés nada, pero el paciente por adentro tiene un montón de cosas y a veces se va con ese diagnóstico que no tenés nada cardiovascular, pero nos perdemos la oportunidad de poder ahondar en otros aspectos y por ahí hacer un poco más de esto, que esto que justamente es medicina de estilo de vida. Hacer alguna pregunta abierta, hacer alguna pregunta, a ver qué podría contarnos, que nos pueda referir que tiene algo más. Bueno, ¿tenemos por ahí alguna otra pregunta? Creo que Fabián quería ¿Alguien Hola, quiere? decir algo. Sí, Fabián, adelante. Alejandro, mira, coincido con todo lo que cuenta Cristian, pero quisiera contarte algunas cifras para que veas la magnitud del problema, lo que se refirió Cristian. El 35% de la población padece ansiedad clínicamente. O sea, si le haces un test, 1 de cada 3. O sea que en esta cuadrilla en que estamos, dos, dos estamos ansiosos. El 15% de la población padece depresión. El 70% de las consultas en atención primaria de la salud son funcionales, o sea, el paciente no tiene ninguna enfermedad de las que llamamos, de las que estudiamos en la facu, vamos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo que nos pasa a los médicos es que no nos hemos formado en aquello que es la principal causa, uno de los principales motivos de consulta. ¿Sí? Yo creo que los médicos para atender por lo menos en clínica médica o medicina general, etcétera, tenemos que formarnos en psicología. ¿Sí? Además, el 5% de la población parece de algún tipo de neurodiversidad. ¿Sí? Estoy hablando de síndrome de déficit de atención o trastornos del espectro autista. Y somos nosotros, ¿eh? O sea, esto no son personas ahí con uniformes extraños, somos nosotros, estamos acá. O sea, que es muy raro que veas un paciente que no tenga nada de esto, ¿sí? Es muy raro que encuentres un paciente que... sí, nosotros estamos derivando a la punta del iceberg. Todos los pacientes necesitan una atención psicológica, absolutamente todos, por lo menos comenzar la atención por un principio de empatía. Si después ves que no tenés recursos para, con tu empatía, llegar a ese paciente e inducir un cambio, entonces ahí tenés que pedir ayuda a un profesional de la psicología o un psiquiatra. Pero nosotros con Cristian en Medicina Estilo de Vida pensamos que la consulta, lo que hace que se genere una consulta médica valorable es que haya empatía entre médico y paciente. Y para que haya empatía, los médicos tenemos que tener conocimiento de los trastornos psicológicos más comunes. Léase depresión, ansiedad.
Nosotros ahora para el segundo semestre vamos a proponer un curso ahora en la AMA que se va a llamar algo así como Psicología Práctica para No Psicólogos, que apunta a esto, a darles a los médicos en general un conocimiento estructurado, fácil, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre neurodiversidad, sobre fibromialgia, sobre dolor crónico, que te permite identificar a estos pacientes, que créeme que se nos pasan a todos por delante de las narices. Y por otra parte, la Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad que más sufrimiento humano causa, que podría tratarse, es la depresión. ¿Sí? O sea, no es la Totalmente, enfermedad coronaria, no es el cáncer, no, no, nada. Son cosas totalmente. sorprendentes. La principal causa de sufrimiento humano es la depresión y la lumbalgia. Es increíble, pero es así. ¿Eh? Bueno, eh, muchas gracias, Fabián, por toda esta información y muy interesante este curso. Yo quisiera que antes de terminar nos comenten un poquito acerca de AMEVI, acerca de los cursos que hace y acerca del Congreso de Medicina de Estilo de Vida, que por ahí mucha gente no conoce, no sabe y realmente la medicina de estilo de vida, la verdad que complementa tremendamente a la práctica que hacemos los médicos en consultorio y sobre todo a los que nos dedicamos a tratar pacientes en rehabilitación cardiovascular. Creo que a partir de conocer un poco más, vamos más allá y vamos un poquito más a fondo y podemos reconocer estas cosas. Y aunque no tengamos todas las posibilidades, a veces por tiempo, a veces por costo de consulta, a veces por un montón de cosas que son del sistema de salud y que no competen a lo que uno debería hacer, eh, conocerlas, aprenderlas son muy interesantes. Así que les pido por favor que nos comenten un poco sobre qué es AMEVI, qué hace, qué cursos da y qué congreso tenemos ahora cerca. Adelante, sí. Bueno, brevemente, AMEVI es la sigla de la Asociación Argentina de Medicina y Estilo de Vida. La fundamos con Fabián y otros profesionales más en pandemia, en respuesta un poco a todas estas, siempre en el curso que damos, la primera charla es a ver por qué uno está haciendo este curso y todos tenemos las mismas crisis profesionales de sentir que nos falta algo en la consulta, ¿no? Que siempre le erramos que los pacientes necesitan otra cosa y nosotros pensamos que no le estamos ofreciendo lo que los pacientes necesitan. Entonces, nos metimos en esto hace muchos años, formamos la sociedad y estamos de a poquito creciendo. Es un arduo trabajo, pero lo hacemos la verdad, con una energía y una pasión tremenda. Y bueno, vamos avanzando. Damos un curso, que es el curso así madre que hizo Andrea y vos, Alejandro, en la AMA, 2 veces por año. Ya vamos por la séptima edición. Y bueno, Fabián está, este curso que mencionó recién y otro más de medicina culinaria. Fabián es un médico cocinero que enseña a cocinar a los pacientes que es espectacular. Y bueno, avanzando y tenemos un congreso el 27 de septiembre, que es en Capital, en la sede de INECO. Bueno, ya va también tercera edición del congreso. Así que ahí avanzando, siempre para adelante y agradeciendo estas posibilidades de comentar algo que ya siempre decimos, no es nuevo, es más viejo que la tos, pero hay que sacarlo del último lugar y ponerlo en el primero, como dicen todas las guías de práctica clínica, por otro lado, que lo primero es el estilo de vida, pero que después no, cuando llegamos a la consulta, qué le pasa y recetamos y se nos va la consulta. Así que bueno, vamos a un sistema de salud que se tiene que reinventar y bueno, tenemos que buscarle la vuelta para tratar de ver de qué manera esto puede meterse un poquito más en la consulta habitual de la práctica que tenemos, ¿no? No sé, Fabián, Bueno, ¿vos querés agregar algo? Estás muteado. No, no, tal cual como dice Cristian, que ha sido el primer presidente y bueno, el numen de todo esto.
Así que bueno, sí, la oferta de cursos queremos enfatizarla porque la verdad es que son cursos lindos, la verdad. Se lo digo con una mano en el corazón. Tenemos el curso principal, que ahora va a tener otra edición para el segundo semestre. Lo pueden acceder por la página de la AMA y también ahora aparentemente por la Universidad Austral. Y los otros dos cursos que son más nuevos, uno que lo llamamos de medicina alimentaria por ahora y gastronomía médica, donde la idea es que los médicos aprendamos a cocinar o manejar la alimentación para poder transmitírsela a los pacientes. Y este curso que va a tener su primera edición de psicología práctica para no psicólogos, tratando de enriquecer la consulta clínica, que a mí personalmente los años que me llevó armar este curso me cambiaron la manera de atender a los pacientes, pero 180 grados. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a Fabián, a Cristian, a Andrea A ustedes. y a los panelistas también. Andrea, le corrijo que no era, ella es de Mar del Plata, no de La Plata. Yo dije Plata hoy, dije, pero bueno, todo parecido. Así que Andrea Justi de Mar del Plata. Y, y bueno, eh, la verdad que fue una jornada espectacular. Hemos aprendido un montón y quiero despedirlos, y que no sea la última vez que estemos con la gente de medicina de estilo de vida, ¿eh? Yo creo que vamos a ver muchas oportunidades de seguir hablando de todo esto que es tan importante. Bueno, muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a Gracias. ustedes. Bueno, ahí nos vamos despidiendo. Gracias a Gracias a Certifact todos. Gracias a y todos por quedarse hasta el último momento. sí, la verdad Gracias. que arrancamos, tuvimos casi 70 participantes, ahora creo que hay 42 todavía conectados, así que mucha gente interesada en el tema. Así que muchas gracias a todos, Luciano, Andrea y Cristian y Fabián. Nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Gracias. Chau, chau.